buenos días, mis queridos amigos y hermanos. Continuamos con el repaso de la lección de escuela sabática para hoy miércoles 17 de diciembre de 2025, titulada La ira del Señor. Vamos a orar para empezar este repaso. Padre Celestial, venimos delante de usted con corazones humildes y dispuestos siempre a aprender. Le pedimos que su Espíritu Santo nos guíe para que podamos, para abrir su palabra, para que podamos comprender no solo con nuestra mente, sino también con nuestro corazón. Quita de nosotros toda distracción, todo prejuicio o cualquier dureza espiritual y ayúdanos siempre a escuchar su voz, a poder escuchar el mensaje que usted tiene para cada uno de nosotros en este momento. Que este repaso nos acerque más a usted y pueda fortalecer nuestra fe. Consagramos este tiempo y lo ponemos en sus manos y le pedimos que dirija cada uno de nuestros pensamientos. En el nombre de Jesús se lo pedimos y oramos. Amén. Antes de profundizar en el repaso de hoy, vamos a hacer una pausa para que recordemos que la Biblia no solo se lee, sino que se discierne. Y el tema que vamos a repasar hoy nos invita a ir más allá de una lectura rápida y a permitir que la palabra nos confronte y nos forme. No es un asunto teórico ni lejano. Toca directamente nuestra manera de entender a Dios y nuestra respuesta a Él. Este repaso no busca generar debate, sino tener una comprensión espiritual. Al acercarnos a estos pasajes, pidámosles que podamos tener un corazón enseñable y una mente guiada por el Espíritu Santo, para que podamos poder captar el mensaje que Dios desea comunicar y que lo podemos aplicar a nuestra vida personal. Y con esta actitud de reverencia vamos a empezar este repaso. La lección de hoy explora cómo entender las descripciones bíblicas y la ira de Dios, especialmente en pasajes como Josué 23, 15 y 16, y cómo eso se relaciona con el carácter clamoroso y justo de Dios. La ira de Dios no es un arrebato caprichoso o emocional, sino la respuesta justa de un Dios que es santo y amoroso frente al pecado y la injusticia. Dios ama y es paciente, pero su justicia demanda que el pecado tenga consecuencias. ¿Qué significa la ira del Señor? Se refiere a la justicia retributiva de Dios cuando su pueblo rompe el pacto con él. En Josué 23, 15 y 16 se usa un lenguaje fuerte. Si Israel se aparta de Dios, Él traerá juicio sobre ellos, igual que lo hizo con los cananitas. Esto señala que Dios es el juez soberano de toda la tierra y su justicia no muestra favoritismo. ¿Cómo conciliar la ira con que Dios es amor? La Biblia enfatiza que Dios es amor, lento para la ira y grande en misericordia. Por ejemplo, en Éxodo 34, 6 y 7. La ira de Dios es una consecuencia de su santidad y de su justicia frente al pecado, no una falta de compasión. Dios es paciente y ofrece perdón a través de Cristo. Pero el rechazar persistentemente su verdad trae consigo un juicio justo. Ejemplos bíblicos de juicio justo. Dios mostró ira en el desierto cuando Israel se rebeló. También se ve en otras épocas de las historias bíblicas como parte del juicio por la idolatría y de la rebelión persistente contra él. El estudio nos invita a que reflexionemos sobre nuestra relación con Dios. Dios no se enoja con el pecado por capricho, sino porque su justicia es real y su amor es profundo.
Jesús ya llevó el castigo que nosotros merecíamos. Quien cree en Él no enfrentará la ira de Dios, sino que será reconciliado. Comprender correctamente la ira de Dios no debilita la fe. Por el contrario, la afirma y la madura. Cuando nosotros entendemos que la ira divina no es opuesta al amor, sino que surge de Él, descubrimos un Dios que confiable, coherente y justo. Un Dios que ama verdaderamente no puede ser indiferente ante aquellos que destruye su Hijo y corrompe su creación. La ira de Dios nos asegura que el mal no será ignorado ni será normalizado. Esto fortalece nuestra fe porque confirma que la injusticia, el dolor y el pecado no tendrán la última palabra. Dios interviene no por impulsividad, sino por fidelidad a su carácter y a sus promesas. Además, esta comprensión nos lleva a valorar más profundamente la obra de Cristo. Si el pecado es tomado en serio, entonces la cruz cobra un significado más profundo. Allí se unen justicia y misericordia. Dios confronta el pecado, pero al mismo tiempo ofrece salvación y vida eterna a todos el que acepta su gracia. Saber que Dios es justo y amoroso a la vez nos invita a vivir con esperanza y con responsabilidad, porque no seguimos a un Dios impredecible, sino a uno que actúa con verdad, con paciencia y con propósito redentor. Esa certeza no genera temor paralizante, sino una fe firme, reverente y confiada en que Dios siempre obra para salvar. El versículo para meditar, como le dije ahorita, es Josué 23, 15 y 16. Aquí nos habla de las consecuencias de romper el pacto con Dios. Romanos 5:10, Juan 3:36 nos muestran la reconciliación por medio de Cristo y la manera de evitar la ira de Dios. La pregunta que tenemos en nuestra lección nos dice: ¿cómo debemos interpretar las descripciones de la ira de Dios y su justicia retributiva en Josué 23, 15 y 16 y en otras partes de las escrituras? Ve también Números 11:33, Segunda de Crónica 36:16 y Apocalipsis 14:10 al 19 y 15:1. Para interpretar correctamente las descripciones de la ira de Dios y su justicia retributiva en Josué 23, 15 y 16 y en los demás pasajes, es importante hacerlo a la luz del carácter de Dios, revelado en todas las escrituras, no de forma aislada. La ira de Dios no es caprichosa ni impulsiva. En la Biblia, la ira de Dios no equivale al enojo humano descontrolado. Más bien describe su respuesta justa, santa y necesaria frente al pecado persistente. En Josué 23, 15 y 16, Dios advierte que así como cumplió sus promesas de bendición, también se cumplirán las consecuencias del pacto si Israel se aparta deliberadamente. Aquí la ira está ligada a la fidelidad de Dios al pacto, no a la arbitrariedad. La justicia retributiva es consecuencia, no venganza. La justicia retributiva bíblica significa que Dios permite que las decisiones humanas produzcan sus resultados naturales, especialmente cuando se rechaza su gracia, naturalmente.
En número 11:33, el pueblo insiste en sus deseos, aunque después de la advertencia, la ira de Dios se manifiesta cuando él deja de cometer las consecuencias. En 2 de Crónicas 36:16, Dios fue paciente hasta que no hubo remedio. El juicio llega solo después del rechazo continuo a la misericordia. La ira aparece cuando la gracia ha sido despreciada persistentemente. La ira de Dios protege el bien y limita el mal. Dios no solo ama, también defiende a la justicia, la verdad y a los oprimidos. Su ira es la expresión de su oposición absoluta al mal. Dios sería injusto si ignora el pecado que destruye a las personas y a la creación. Su ira nos revela que el mal no tendrá la última palabra. En Apocalipsis es el acto final de la justicia. Los pasajes apocalípticos muestran la ira de Dios en su fase final y escatológica, no como reacción inmediata, sino como juicio. Un juicio definitivo. En Apocalipsis 14:10, 14:19 y 15:1, la ira se derrama después de que la humanidad ha recibido luz, advertencias y el llamado al arrepentimiento. Las plagas finales no contradicen el amor de Dios, sino que muestran la rebelión total contra Él tiene un límite. La ira final ocurre cuando toda la oportunidad de arrepentimiento ha sido rechazada. La mayor revelación de la justicia y de la ira de Dios está en la cruz. Allí podemos ver cuán serio es el pecado y cuán profundo es el amor de Dios que carga en él mismo con el castigo. Dios no se complace en castigar, Él proveyó una salida. Cristo nos libró de la ira venidera, Romanos 5:9. Las descripciones de la ira de Dios deben entenderse como una expresión de justicia santa, una consecuencia del rechazo persistente de la gracia, una defensa del bien frente al mal, una advertencia llena de misericordia antes del juicio final. Dios es lento para la ira, pero fiel a su justicia. Su ira no contradice su amor, sino que lo confirma. Israel no hablaba desde la teoría, sino desde la experiencia. A lo largo de su historia habían visto con claridad que desobedecer el pacto no era algo sin consecuencia. Cada disciplina recibida había sido una lección solemne destinada a preservar al pueblo y a mantenerlo dentro del propósito divino. Dios había sido constante en sus advertencias y también en su paciencia, dejando siempre claro que la fidelidad traía vida, mientras que el alejamiento traía pérdida. Este recuerdo colectivo debía ser como salvaguardia espiritual, no repetir los mismos errores, sino aprender de ellos. La intención de Dios nunca fue destruir, sino corregir y restaurar. La historia de Israel nos recuerda a nosotros que conocer la voluntad de Dios implica tener una responsabilidad mayor y que permanecer en el pacto es siempre la opción que conduce a la bendición. Mis queridas familias en Cristo, al nosotros contemplar estas solemnes verdades, somos llevados a una decisión personal. Dios no nos está presentando este mensaje para confundirnos, para infundir temor, sino para despertar conciencia en cada uno de nosotros. Cada advertencia bíblica es una expresión de su interés profunda por nuestra salvación. El mismo Dios que juzga el pecado, es el mismo que hoy extiende la mano y nos llama por nuestro nombre.
Este mensaje nos invita a que podamos examinar dónde está nuestro corazón, si estamos viviendo una fe superficial o una relación viva y obediente con Él. No se trata de mirar a otros, sino de permitir que el Espíritu Santo nos pueda mostrar qué área de nuestra vida necesita rendición, necesita restauración o fidelidad o tener una fidelidad renovada. El llamado es para todos, pero la respuesta es individual. Y hoy es el momento de elegir permanecer en Cristo, confiar en su gracia y vivir de manera coherente con la luz que hemos recibido. Mientras hay oportunidad, Dios sigue llamándonos con paciencia y con amor. Que al cerrar este repaso podamos decirle: sí, Señor, aquí estoy. No solo con palabras, sino con una vida que siempre esté dispuesta a caminar fielmente con Él hasta el fin. Amén. Muy bien, mis queridos amigos y hermanos, este es el llamado que Dios nos hace individualmente a cada uno de nosotros. Debemos permanecer en Cristo, confiar en su gracia y vivir de una manera coherente con la luz que hemos recibido. Mientras haya oportunidad, mientras esa puerta esté abierta, Dios mismo nos seguirá llamando con paciencia y con amor. No dejemos que esa puerta se cierre. Aceptemos el llamado, y salgamos allá afuera a atraer a aquella persona que todavía no le conoce. Que Dios les bendiga. Vamos a orar para terminar este repaso. Amante Padre Celestial, le damos gracias. Gracias por su palabra que nos ha hablado con verdad y con amor hoy. Reconocemos que muchas veces necesitamos escuchar su voz con más atención y permitir, Padre, que su Espíritu nos guíe, que pueda examinar nuestro corazón y que nos muestre aquello que debemos entregarlo, que debemos corregir o fortalecer. No queremos vivir una fe solo de apariencia, Padre, sino tener una relación sincera, constante con usted. Gracias por su paciencia, por su misericordia, que aún nos alcanza, y por Jesús, que es nuestra esperanza y nuestra salvación. Ayúdenos, Padre, a responder a su llamado con obediencia, con humildad y con confianza. Y que al salir de este repaso, Padre, le pedimos que nos acompañe en cada decisión, en cada paso, que nuestra vida pueda reflejar su carácter y que podamos permanecer firmes hasta el día de su venida. Ponemos este día en sus manos y todo lo que haremos en él, en el nombre poderoso de su amado Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis queridos amigos y hermanos, que pasen un feliz y maravilloso día. Recuerden que nuestra cita continúa siendo mañana. Vea el repaso de hoy, pero regrese mañana. Que Dios me los bendiga y que pasen un feliz día.